no llegamos a comprender si se trata de una moda de momento o si se trata de un fenómeno social justamente que está expandiéndose no solamente por Argentina, sino también ya por países vecinos. Y por eso convocamos a Alejandro Almerico, él es psicoterapeuta, profesor e investigador universitario además, especializado en logoterapia. Y queremos hablar con él respecto de esta moda que es ¿Será una moda? ¿Será que es? Exacto, será una moda, una forma de identificación. Muchísimas gracias, Mario, por su tiempo. Aquí estamos Dayana, Esteban y Hugo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Encantado y gracias por la invitación. Por favor, muchísimas gracias a usted. Bueno, queremos consultarle en principio qué son los Therian o cómo se los puede definir. Sí, el fenómeno del therianismo, los therianos o therians también en inglés que se les llama, que se identifica, se autopercibe con animales, ¿no es cierto? Es decir, yo siempre explico esta diferencia porque si bien hay una identificación y una autopercepción respecto de digamos, de ciertos animales y de las características o de alguna manera los valores distintivos que ese animal puede tener, no se pierde la conciencia de la propia humanidad, ¿cierto? Es decir, son personas que no es que pierden la conciencia de que son seres humanos y que como tales tienen un cuerpo humano y una psicología humana, ¿no es cierto? Entonces, este fenómeno de identificación que se produce tiene que ver muchas veces con, digamos, la necesidad o el gusto de identificarse con algunos aspectos de ese animal que reflejan un poco una aspiración, ¿no es cierto? Podemos decir, en el caso de lobos o en el caso de perros con la lealtad, en el caso de lobos con ciertos aspectos más defensivos, ¿no? Es decir, con las características que se les atribe a esos animales, ¿no? ¿Y a qué cree usted que está ligado esto? Porque eso es lo que no me queda claro. ¿Es una moda pasajera? ¿Es una necesidad de pertenecer a algún grupo, de identificarse? Y después, en esta misma pregunta, Mario, lo que quiero hacerle es, ¿qué diferencia hay entre autopercibirme, por ejemplo, no sé, con alguna condición de género, a autopercibirme con un animal? Claro. Bueno, sí, a ver, vamos primero por lo que me preguntabas al inicio. Es decir, todavía no podemos saber, porque es un fenómeno social en plena gestación y en plena mutación. Si bien ahí está en otros países desde hace tiempo, ya mucho tiempo, digamos, esto empezó más o menos en la década del 70 en otros países, ¿no? A nosotros nos está llegando recién ahora, pero porque es más representativo. Pero digamos, es un fenómeno que no es absolutamente nuevo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con algo que vos señalabas también, que es con la necesidad de pertenencia, ¿no? Nosotros tenemos que pensar de que vivimos en una sociedad o en una cultura, más que una sociedad, digamos, muy fragmentada. Y, por ejemplo, si tomamos el caso de los adolescentes y también los jóvenes en su fase inicial de la juventud, tienen una necesidad de pertenencia que es inherente a su etapa evolutiva y que pasa mucho por una necesidad de fortalecer su propia identidad, ¿no es cierto? Entonces, esto también puede constituir un rasgo de, digamos, de pertenencia a un colectivo, a un grupo, que le otorga mayor solidez a la propia identidad cuando la propia identidad no es lo suficientemente sólida, ¿no? Sí. Ustedes recordarán, quizás, análogamente no es lo mismo, pero como puede haber ocurrido en algún momento hace muchos años ya con los floggers, Claro. los emos, ¿no es cierto? Con las denominadas tribus urbanas, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí hay un aspecto que me parece que tiene que ver con algo identificatorio, que refuerza la propia identidad cuando no es lo suficientemente sólida, ¿no? Y abordando lo segundo que me planteabas, creo que Esteban, ¿no? Sí. O Hugo, no sé cuál de los dos. Esteban.
Me parece que no es exactamente lo mismo con los aspectos de género, porque los aspectos de género, la autopercepción de género, sí tiene que ver con aspectos, digamos, como profundos de la personalidad y vivencias subjetivas que son muchas veces más disruptivas, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido de que una autopercepción de género involucra muchos aspectos de la vida, que tiene que ver no solamente con cómo me percibo, sino qué me gusta, cómo quiero vivir, a quién amo, o cómo, ¿no? Es decir, en este caso, la autopercepción de los terianos es más una vivencia subjetiva vinculada, digamos, a un aspecto de la personalidad, y que incluso en algunas personas, no podemos desconocer tampoco, que en algunas personas el fenómeno de los terianos constituye una vivencia, si bien es subjetiva, pero hasta lúdica, ¿no? Es decir, se juega un poco con esto, digamos, y no pasa a veces de ser eso, también, ¿no es cierto? En cambio, en las vivencias, en las autopercepciones de género, no, hay una cuestión identitaria mucho más profunda, que arraiga y que tiene un despliegue en muchos aspectos de la vida, ¿no? Entiendo muy bien esa diferenciación, Mario, pero ahora, cuando esas autopercepciones rayan la peligrosidad, digo, para otros, ¿no es un poco cruzar la línea? Porque en las últimas horas una mamá denunció que una persona que se autopercibe Teriam terminó mordiendo a su hija después de haberla olfateado como si fuera un perro, de haberla perseguido. Bueno, yo creo que ahí hay claro, es muy interesante lo que planteas, y creo que ahí hay una diferenciación interesante para hacer, que es cuando esto se convierte en un trastorno o no, ¿no es cierto? Es decir, este tipo de conductas o de percepciones se vuelven patológicos, digamos, psicopatológicos, por decirlo de este modo, o en trastornos, cuando de alguna manera lo que hace es alterar, digamos, el funcionamiento social de la persona y el mundo de relaciones y el contacto con la realidad de la persona. Es decir, lo que estás planteando, yo no lo conocía el caso, pero claramente hay una distorsión y un desconocimiento de aspectos digamos, inherentes al principio de realidad, decimos los psicólogos clínicos, ¿no es cierto? Es decir, el ajuste a la realidad. Cuando el ajuste a la realidad se altera y ya la vivencia subjetiva pasa a constituir, digamos, la certeza de que, bueno, si yo soy realmente un perro y muerdo, y bueno, ahí ya estamos hablando de un trastorno, y deja de constituir un fenómeno identificatorio grupal que puede pasar por algo más lúdico, pero que no altera la conciencia de la realidad, y pasa a ser algo patológico, ¿no? A ver, para dejar un poquito más claro, Mario, yo tengo un hijo adolescente, viene mi hijo y me dice, papá, soy un zorro ahora, ¿me tengo que preocupar? A ver, primero tendría que preguntarle a mi hijo de dónde sale, por qué se autopercibe así, ¿no es cierto? Y de dónde sale eso y en qué aspectos de su vida eso se autopercibe así. Y me parece que no tendrías que preocupar la vida de tu hijo, no hay modificaciones sustanciales para eso. Es decir, si tu hijo sigue haciendo deporte, vinculándose normalmente y teniendo una vida de comunicación, no, me parece que puede ser más una cuestión vinculada, como decía en algún momento, a estos grupos identificatorios que se circunscribe a nos encontramos en una plaza un día a la semana y reproducimos conductas animales, pero en lo cotidiano de mi vida nada se modifica, ¿no? ¿Y qué le decís a aquellos papás de la vieja era, viste, que dice, le acomodo las ideas enseguida si tengo un hijo que viene y me dice que es ardilla? ¿Qué le puedes decir a esa gente? Porque hay mucha agresión también por parte de la sociedad para con estos chicos. Probablemente los mayores también
hemos crecido en un mundo, yo siempre digo que un mea culpa que yo hago por mi generación es que nuestra conciencia, por ejemplo, ecológica, nunca ha sido tan fuerte como la de las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros muchas veces hemos crecido con la conciencia de que la animalidad, ¿no? La condición animal era una condición que degradaba la naturaleza humana, ¿no? Y bueno, y creo que las nuevas generaciones tienen una conciencia de la ecología y por lo tanto una relación con lo natural, con las mascotas, ¿no? Que es distinta a la nuestra, ¿no? Entonces muchas veces reconocerse como animal o identificarse, mejor dicho, con un animal, es la respuesta a un descreimiento, a un escepticismo y a un mundo humano que a veces no ofrece esperanzas. ¿No? Está bien. Y creo que en eso sí tenemos que, como quien dice, hacernos cargo como sociedad, hablo, ¿no? En general como cultura, de ofrecer razones para creer en la humanidad, ofrecer razones para que nuestros jóvenes y crean de que se puede ser humano viviendo con valores, viviendo desde un lugar con más optimismo, ¿no? Con más fe, con más esperanza en el mundo. Yo muchas veces veo que estos fenómenos arraigan en esos aspectos culturales actuales que realmente son muy difíciles para los jóvenes, ¿no? Un mundo que no ofrece garantías o que no ofrece motivos para creer y para esperar, ¿no? Mario, muchísimas gracias. Gracias por muy didáctico tu explicación. Bueno, espero que haya sido un aporte para ustedes y les agradezco mucho la invitación y un saludo afectuoso, ¿eh?